Se ha armado una gran controversia sobre el asunto de que la Confraternidad Evangélica pidió un bono para ayudar a los pastores pobres del interior del país de la tercera edad. La intención es buena, pero queriendo hacer un bien, sin darse cuenta hicieron un mal, porque fueron muy explícitos y exclusivistas. Esto ha acarreado una serie de reacciones negativas contra la iglesia evangélica, pero es bueno aclarar que la directiva de la confraternidad no representa el 100% de la iglesia evangélica y quizás al no haber consultado cometieron un grave error de estrategia. No porque la petición no sea buena, sino porque el momento y la forma en que se hizo no es correcta. Vamos a hacer un estudio al respecto. Analicemos cuál debe ser la posición de la iglesia respecto a recibir una ayuda para personas dentro del ministerio. Veamos la enseñanza. No cabe duda que en la confraternidad evangélica de Honduras hubo una buena intención, pero tomó un mal camino. Sí, quizás en el fondo buscaban un bono de ayuda para los pastores de la tercera edad, pero esto ha producido una reacción en cadena de rechazo de muchas denominaciones e iglesias, porque esto rompe toda lógica y principio bíblico y ha generado de parte de los enemigos del Evangelio un ataque generalizado y solapado contra la iglesia evangélica. Pero este sentir de la confraternidad no representa la unanimidad de criterio de los pastores. Y veamos, una posición digna que deberíamos haber reconocido es que todas las iglesias evangélicas están de acuerdo con la actitud de que la confraternidad evangélica de Honduras pueda pedir ayuda, no solo para los evangélicos, sino para todos aquellos grupos necesitados. Pero la actitud de un pequeño grupo de dirigentes que no representan la voz de todo el pueblo evangélico para que un grupo selecto de ancianos pastores reciban ayuda, no es correcto. Hay iglesias que ya han puesto su queja y se han pronunciado que no aceptan el bono de esa forma, porque es responsabilidad de la iglesia. La iglesia centroamericana, la iglesia de Dios de la profecía, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios pentecostal, las brigadas de amor cristiano, la asociación de pastores y otras muchas más. Han dicho no al bono para pastores. Pero ¿cuál es la situación del gobierno actualmente en Honduras? Bueno, se enfrenta a un déficit en la balanza comercial de Honduras debido a la pandemia, lo cual disminuyó un 17.5% el primer trimestre del 2020, y eso que la pandemia comenzó en marzo. Hasta el momento, Honduras ha tenido una pérdida de 1.084.6 millones de dólares, los cuales ha perdido el Estado por la recesión económica y actualmente no tiene cómo pagar a los empleados públicos, por lo que ha acudido a préstamos y financiamientos internacionales. Hay varios factores que están llevando al gobierno a un gran endeudamiento, que será la herencia de los próximos gobiernos. Por ejemplo, uno, la reducción de los ingresos fiscales en el Estado. Dos, los gastos excesivos de emergencia para enfrentar la crisis del COVID-19. 3. La corrupción existente desde hace décadas y que se ha agudizado últimamente. 4. La pérdida de los empleos de muchas personas y la caída de la producción y el quiebre de muchas empresas pequeñas. Esto nos lleva a pensar que no es justo buscar en estos momentos más ayuda del Estado para financiar a los pastores de la iglesia o a un grupo selecto de personas.
Hay que diferenciar el apoyo social que el gobierno puede dar a un apoyo personal. Son dos cosas muy diferentes. Sí, el Estado está obligado a apoyar la obra social que ejecuten las iglesias dentro de su comunidad. Por ejemplo, apoyar orfanatorios, guarderías, comedores, dar comida a través de las iglesias. Eso está correcto. Pero el hecho de financiar a pastores o líderes religiosos con dádivas económicas no es correcto, ya que hay una separación entre iglesia y Estado. Además, recordemos que el que financia tu vida te ata y te condiciona, no importa quién sea. El salario del pastor es responsabilidad exclusiva de la iglesia sostener y apoyar a sus ministros. Primera de Timoteo 5:14. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? El pastor que cuida las ovejas le proporcionan la leche y el sustento. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso Primera de Corintios 9:13 dice, ¿no sabéis que los que trabajamos en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? ¿Sí? Debemos ofrendar para sostener a los misioneros. Ayudas que un ministro no debe recibir. El ministro debe cuidarse respecto a su sostén. No debe mendigar ni vender el mensaje, así como tampoco debe recibir dádivas de mala procedencia. O sea, no alinearse con el gobierno, con partidos políticos o ideología de este mundo. Debe cumplir su deber ciudadano con el Estado, pagar sus impuestos y reclamar sus derechos, pero debe tener claro que no puede servir a dos señores, como dice Mateo 6:24. ¿Debe recibir dinero? No. No debe recibir dinero del juego de azar. No debe recibir dinero del narcotráfico. No debe recibir dinero de procedencia dudosa, ni tampoco debe recibir dádivas del Estado. ¿Cómo deben los ministros afrontar las crisis, como la pandemia o dificultades económicas? Los ministros de Dios tienen que vivir conforme a lo que predican. Dios les ha dado promesa que cuidará de ellos en los momentos difíciles y creemos en las promesas de Dios. Dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y además, esta fue la enseñanza del Maestro Jesús. Les dijo a sus discípulos en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que muchas ellas? Y en Lucas 22:35 dice, y a ellos les dijo, o sea, a sus discípulos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Recordemos que en Lucas capítulo 9 y 10 los manda a predicar una vez sin nada, otra vez con algo, y por último los mandan hasta comprarse una espada. Quiere decir que Dios es el que suple. Nos manda con nada y después nos da en el camino lo que necesitamos. ¿Lo creemos? El modelo solidario de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva la solidaridad era el factor principal que resolvía los problemas de su comunidad, sin acudir fuera de ella. En Hechos 2, 44-45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era una iglesia solidaria. En Hechos 4:32 repite lo mismo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Seremos nosotros de un corazón y de un alma? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía
todas las cosas en común. Y después Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Y por eso nació el diaconado, para encargarse de resolver los aspectos materiales de la comunidad cristiana. ¿Y qué decir de los pobres? ¿Podemos erradicar la pobreza? Aunque muchos pastores predican que la riqueza es una bendición y viven en opulencia, algunos afirman que la pobreza es una maldición. Sin embargo, la pobreza es una realidad subsecuente del pecado. Jesús dijo en Juan 12:8, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Además, al leer la Biblia podemos descubrir que los apóstoles sufrieron pobreza, tribulación, pero siempre confiaron en el Señor del reino y no en el reino terrenal. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 2 dice que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Quiere decir que la iglesia fue generosa y ayudó muchas veces a los apóstoles, principalmente a Pablo, que es el que escribe aquí. En Jerusalén hubo una crisis de hambruna entre los años 46 y 48 después de Cristo. Siendo Tiberius Julio Alexander procurador romano en Judea, se desató una terrible hambruna. Fue entonces que el apóstol Pablo le pidió a la iglesia de Asia Menor que recolectaran ofrendas para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Y está en 1 Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Ahí está el secreto. Guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quien hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Era una iglesia que compartía, que ayudaba. No era denominacional, por eso era tan espontánea. Nosotros, tristemente, nos encerramos en nosotros mismos y no pensamos más. ¿Deben los ministros trabajar secularmente cuando hay crisis? Bueno, los ministros son siervos. Y en caso de necesidad pueden trabajar con sus manos, como enseña el apóstol Pablo. ¿Sí? Segunda de Tesalonicense, en el capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Ahí habla que trabajó. ¿Y qué tal 1 Corintios 4:12? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Qué modelo de iglesia, ¿verdad? Y Hechos 20:34. Entre vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Así que el trabajo dignifica al ministro. La desocupación lo destruye. Hay un ejemplo del apóstol San Pablo en la Biblia. Hubieron momentos en la vida del apóstol que no tuvo recursos y tuvo que trabajar con sus manos para seguir su ministerio o predicando la palabra. Y él mismo comentó lo siguiente. Aparece en Hechos 18:1-3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos
y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo hacía tiendas. Ese era su oficio. Y de eso trabajó. Y no se avergonzó. Segundo de Tesalonicenses 3, 11, 12 habla muy fuerte para los vagos. ¿Sí? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es un deber de los que más tienen que ayuden a los que menos tienen. ¿Acaso no hay ministros opulentos e iglesias con mucho dinero en los bancos que bien pudieran dar un bono en vez de estar esperando que el Estado lo haga? Dice 2 de Corintios 8:14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esta palabra es la que debe prevalecer en nuestras iglesias. Porque el corazón de Dios es el amor, y el amor se manifiesta en remediar el dolor humano mediante la solidaridad. Mateo 25, 34 al 35. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano estar pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Seamos claros, seamos responsables, seamos solidarios, seamos verdaderamente cristianos. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho en el proyecto Victoria con los necesitados. En el tiempo de la pandemia, muchas personas nos dieron donaciones al programa. Y después de suplir la necesidad que teníamos, todo el resto de la ayuda lo distribuimos en las comunidades vecinas, beneficiando a más de 200 familias. ¿Por qué? Porque es un deber que la abundancia de unos ayude la necesidad de otros. Para poder ayudar a las personas, visitábamos las casas, investigábamos su condición económica y le dábamos un bono familiar para que recogieran los alimentos en la posta de entrada al proyecto Victoria. Esto es, a los que vivían en las aldeas cercanas. Los que eran de las aldeas más lejanas, como por ejemplo los Plancitos o las Oricas, íbamos a llevarle la comida a las casas, identificando la necesidad de cada lugar. Y todos estos donativos que recibimos durante la época crítica, después que cubríamos nuestras necesidades, las repartíamos entre la gente más necesitada para que se cumpliera la palabra. La abundancia de uno suplía la escasez de otros. También llevamos alimento para los niños del hogar de Nacer. Se compartió la ayuda con los niños del hogar de Nacer, porque era parte de nuestra visión. Y para terminar, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Simplemente desprendernos de lo que no necesitamos o de lo que nos sobra, para ayudar a los que no tienen. En esto se revela el amor de Dios en nosotros. No es que el Estado es el que tiene que extender la mano para resolverlo todo, ¿no? Somos nosotros, somos todos. Y mucho más, la iglesia del Señor tiene que estar donde hay necesidad. Con esto os dejamos una reflexión en este día. Bueno,
Esperamos que este análisis haga reflexionar a los líderes de la confraternidad y a los pastores, y felicitar a aquellas iglesias que están evitando el compromiso de la iglesia con el Estado a nivel personal. Claro, esto no excluye que el Estado está obligado a apoyar la labor social de la iglesia y repartir comida y otras cosas la podemos hacer, incluso prestar nuestros edificios para que sean clínicas o lugares de triaje para los enfermos. Esto lo podemos hacer, pero recibir dinero para los pastores en necesidad, habiendo una iglesia evangélica poderosa y rica en bendiciones, esto no me cabe en la cabeza. Dios nos ayude. Gracias por tu compañía. Si quiere más información, puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. Puede encontrar todas estas conferencias en mi página de Facebook Mario Fumero. También en YouTube escribiendo Mario Fumero o en mi página web www.contralapostasía.com. Gracias por su compañía y seguiremos compartiendo de la enseñanza del Señor.